Ocosías de Judá. Segundo libro de Crónicas, capítulo 22. También está en el segundo libro de Reyes, capítulo 28, del 25 al 29. Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Y él anduvo en los consejos de ellos, y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, contra Hazael, rey de Siria, a Ramoth de Galaad, donde los sirios hirieron a Joram. Y volvió para curarse de Jezreel, de las heridas que le habían hecho en Ramoth, peleando contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, para visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque allí estaba enfermo. Jehú mata a Ocosías. También se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 9, del 27 al 29. Pero esto venía de Dios, para que Ocosías fuese destruido, viniendo a Joram, porque habiendo venido, salió con Joram contra Jehú, hijo de Nipsi, al cual Jehová había ungido para que exterminara la familia de Acab. Y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías, y servían a Ocosías, y los mató. Y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú, y le mataron, y le dieron sepultura, porque dijeron: es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová, y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para poder retener el reino. Comentario. Para un relato aún más breve del reino de Ocosías, el sexto monarca de Judá, véase el texto segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículos 25 al 29. Ocosías fue muerto por Jehú cuando éste limpió a Israel de los descendientes de Acab. Véase el segundo libro de Reyes 9, capítulo 9, 27 al 29. Atalía usurpa el trono. Segundo libro de Reyes, capítulo 11, versículos del 1 al 21. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Jodiada. Comentario, porque ella era la hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no la mataron. Versículo 2. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Comentario final. Véase el texto segundo libro de Reyes, capítulo 11, para un recuento similar sobre la usurpadora Atalía y su expulsión. Ella fue la séptima monarca de Judá. Joás, el legítimo heredero al trono, el octavo. De acuerdo con su propósito, segundo libro de Crónicas, destaca el papel que desempeñaron los levitas y sacerdotes en el ascenso de Joás al trono. Bueno,
Este capítulo, aunque es cortico, vemos entonces varias cosas interesantes. Entonces, en la primera parte estamos viendo el reinado como el fin del reinado de Ocosías, ¿sí? Cómo hizo lo malo. Después viene la parte cuando Jehú mata a Ocosías. Jehú fue en cabeza de quien muere Jezabel. Aquí no se explica tampoco esa parte, pero nos podemos dar cuenta cómo dice acá que él había sido ungido. En el versículo 7 dice que había sido ungido para exterminar la familia de Acab, ¿sí? Entonces, él hizo una serie de reformas y de cosas en contra de los profetas de Baal y todas estas situaciones. Y mientras ahorita que Angelita lo leía, recordaba cómo el Señor Jesús también hizo algo similar, como un acto profético también, como una confirmación también de que su casa, dice que la casa del Señor es llamada casa de oración y que la habían convertido en cueva de ladrones. Si bien recordamos, el Señor volcó las mesas de los cambistas. Sí, en ese momento todo esto fue como una parte también profética de cómo Él viene a limpiar su casa, a limpiar el templo, ¿cierto? Y de cómo en la época anterior Jehová había hecho lo mismo, porque ¿qué pasaba? Tenían en el templo del Señor, estaban allí, lo que hacían era eh, que también tenían una cantidad de cosas eh, de Baal ahí mismo dentro del templo del Señor. Entonces, pues fue bien, bien tremendo todo lo que hizo Jehová en ese momento, en ese tiempo, y como dice ahí en el versículo 7, había sido ungido para exterminar toda la familia de Acab y todo lo que ellos habían hecho. Entonces, viene esta parte aquí en el centro de este capítulo que vemos hoy, y posteriormente vemos cómo Atalía usurpa el trono. Me llamaba también la atención cómo hablábamos en estos días que Atalía era hija de Jezabel. Sin embargo, en el versículo 2 dice que el nombre de la madre de Ocosías fue Atalía, hija de Omri. Entonces, pues es interesante ver cómo, a pesar de que dice que Atalía es hija de, en otros capítulos dice que era hija de Jezabel, como dice aquí que era hija de Omri. Entonces, eh, puede ser, o vemos que pueda ser probable que no fuera hija directamente de Jezabel, sino tal vez alguna discípula o alguna cosa así, y recibía instrucciones directamente de Jezabel, ¿no? Es una hipótesis, no es que tenga alguna referencia histórica de esto, tal vez en algún momento lo había escuchado de esa manera. Entonces, y vemos también cómo Atalía es un espíritu que se manifiesta eh, como usurpador, como un espíritu de usurpación, ¿sí? Entonces, a veces cuando hacemos oraciones de guerra espiritual entendemos como las características de este espíritu, ¿no? Y cómo viene este espíritu y mata, ¿sí? A todos los hijos a todos los, dice acá, pero Josabed y tomó a Joás, en el versículo 11 dice, pero Josabed, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo Atalía? Matando a todos los hijos del rey, ¿sí? Y solamente quedó escondido allí Joás, que en esa época pues era un niño pequeño. Entonces vienen y ¿qué es lo que hace entonces este espíritu, esta mujer? Mata a todos los hijos del rey. Entonces eso es lo que muchas veces vemos operando en algunas partes, en algunas iglesias, cuando viene este espíritu, y es como a tratar de que las personas en el ministerio ya no ejerzan más como sus labores, y empieza la persona como a querer que solamente a través de esa persona se hagan todas las cosas, ¿sí?
empieza como que si las personas tienen dones o cosas de estas, entonces como a tratar de menospreciarlas, apagarlas, bajarlas, ¿sí? Todas estas cosas. Entonces vemos cómo a veces pueden ocurrir estas cosas dentro de las iglesias y cómo debe uno estar. Nosotros como intercesores tenemos una función y es como de estar con esos dones bien limpios, pidiéndole al Señor discernimiento espiritual, ¿cierto? Para poder orar con eficacia cuando vea uno de estas cosas, que estas cosas tratan de levantarse en medio de la iglesia. Eh, De que Ocosías solo reinó durante un año sí, porque recibió consejo del reinado de Acab. sí, Entonces también como, bueno, no sé, yo lo percibo también como siempre también tener mucha sabiduría en cuanto a quién es el que nos aconseja, ¿no? O sea, de quién es el que recibimos el consejo. uh-huh, En este caso, pues para gobernar, pero pues visto en la vida de uno para todo, ¿no? O sea, claro, de quién estamos recibiendo el consejo para nuestra actuación, si es de parte de Dios o pues si es de parte del enemigo, sí, o incluso de cualquier persona, ¿no? claro. Sí, claro, porque a veces son muchas las voces que uno escucha, sí. Vienen personas, viene que la familia, que el compañero, que el amigo, sí. Y saber uno, sí, eso es bien importante, saber uno a quién le coloca el oído, a quién le Sí, pone uno el oído para escuchar consejo, porque muchas veces esas cosas lo leudan a uno. Es tremendo. sí.